¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Esto es Radio INA, órgano de difusión de la Dirección de Medios de Comunicación del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Estamos transmitiendo a través de Internet desde nuestro sitio www.radio.ina.gov.mx desde la Colonia Roma de la Ciudad de México para todo el planeta. Hoy es día jueves 30 de agosto, son las 11:30 de la mañana y vamos a platicar durante la siguiente hora con Alfonso Araiza Gutiérrez. Bienvenido, Alfonso, gracias por estar aquí. Muchas gracias, es un gusto estar aquí. Él es arqueólogo por la Escuela Nacional de Antropología e Historia y está haciendo una maestría en Ciencias Sociales por el Colegio Mexiquense. Él es investigador de la Dirección de Salvamento Arqueológico del INA y es coordinador del proyecto Autopista Toluca-Zitácuaro y Ramal a Valle de Bravo. Fue coordinador, perdón. También estuvo como coordinador del proyecto Rehabilitación de la Alameda Central de la Ciudad de México, coordinador del Seminario Taller Arqueología de la Cuenca de México, también de la Dirección de Salvamento Arqueológico del INA, y ha conducido salvamentos en el Estado de México, en Jalisco, en San Luis Potosí, donde efectuó el salvamento de la autopista Lagos de Moreno-San Luis Potosí, que será el tema central de nuestra conversación de este día. También ha realizado rescates en diversos puntos de la zona metropolitana de la Ciudad de México. Ya mencionamos la Alameda, pero hay otros más. Además, hay que hablar que dentro de sus publicaciones es coautor del libro Arqueología del Norte de Michoacán y autor de múltiples artículos, ponencias, con sus intereses centrados en el occidente, centro-norte y Cuenca de México. José Alfonso Araiza Gutiérrez, muchas gracias nuevamente por estar aquí. Comenzamos a ubicarnos en esto del salvamento arqueológico en la carretera Lagos de Moreno, San Luis Potosí. Yuriria, buenos días. Hola, Juan, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Pues ubiquemos el espacio geográficamente, Lagos de Moreno, San Luis Potosí, pensando que nuestra difusión llega a diferentes rincones. ¿De qué espacio de la República Mexicana estamos hablando? Bien, esta obra de salvamento, este proyecto de salvamento se ubica hacia el norte del Bajío y hacia la esquina nororiente de los Altos de Jalisco, y abarcó también una porción ya del altiplano potosino. En realidad, el trazo de la autopista pues corría de la ciudad de Lagos de Moreno, en Jalisco, hacia la capital del estado de San Luis Potosí. Entonces, esta es la zona que nos tocó estudiar. Fue un tramo carretero de aproximadamente 180 kilómetros. Ahorita no tengo la cifra, pero 120 kilómetros aproximadamente. Y esta fue la parte que nos tocó estudiar. Una zona poco estudiada en su momento. Arqueológicamente sí. Ajá. En su momento fue un trabajo, pues digamos, relativamente pionero, aunque existían otros trabajos anteriores, ¿no? ¿De qué año estamos hablando? Para la ocupación cultural. No, digamos el momento en que se hizo el salvamento. Sí, el salvamento se emprendió en 1997, en agosto de 1997 empezamos a trabajar, ya tiene un tiempo que se hizo ese trabajo, y culminamos en enero de 1998. Recuerdo en esa zona, porque sí, sí la conozco un poco, que había una carretera que llamaban como la de las Cuestas, una cosa así, que era como la peligrosa. Entonces hice una alternativa de como una autopista más directa que va y entronca con la autopista que va de México a Querétaro a San Luis Potosí. ¿De ese es el tramo que estamos hablando? Sucede que la autopista fue modificado su trazo. La propuesta que nosotros atendimos era un tramo, digamos, relativamente recto, de Lagos a San Luis. Entonces, perdón, este tramo lo que hacía era librar la entrada hacia Ojuelos. Ajá. Ojuelos es la puntita del estado de Jalisco, ¿no? Así confluyendo con... Yendo de Arriaga a Jalisco, de San Luis Potosí a Jalisco. Se evitaba hacer ese desvío e irse recto, entonces ese tramo es completamente nuevo. Esa parte no la cumplieron por parte de la obra de ingeniería, siguieron ocupando el tramo finalmente hacia Ojuelos, y luego a partir de Villa de Arriaga en San Luis Potosí fue que decidieron bajar
hacia el Valle de San Francisco, hacia lo que es Villa de Reyes, y de ahí entroncar hacia San Luis Potosí por esta parte. Es decir, mucho del trabajo que hicimos arqueológicamente por el cambio de sexenio ya no se trabajó como se había planeado, y esta parte de las cuestas, o como me decías, de esta porción, que sí se buscaba hacer un trazo más fácil, más viable, seguro, más rápido, ¿no? Sí, esta parte ya no se tocó, ¿no? Entonces sigue siendo la misma bajada, con los mismos riesgos, pero finalmente para los términos de la arqueología que hicimos aquí, pues sí se logró ese estudio, y esa es parte de las cosas importantes, porque trajimos una nueva visión de lo que era esta zona como relativamente abandonada y que no había sido atendida arqueológicamente, ¿no? Pues no, porque culturalmente se habla siempre del Valle de Tangamanga, de los Huachichiles, pero pues eso es más bien en el valle donde se asienta en la actualidad San Luis Potosí. Claro. Pero esta zona como que dice uno que hay ahí o que sí, se encuentra. Claro. Históricamente hay alguna fuente en la que se pueda abrevar para... Sí, como no, hay conocer. algunos documentos, estos los trabajó en su momento la doctora Beatriz Braniff para su publicación sobre Villa de Reyes. En este sitio que está en el Valle de San Francisco se excavó el sitio Electra, se le llamó, que es una antigua punto donde se producía energía eléctrica, por ahí por el Porfiriato, por esas fechas. En esa parte ella realizó con unas modificaciones. Desde esos momentos se estaba haciendo ya salvamento, para 1964, 60 y algo de esa fecha. Se cambia la vía del ferrocarril y va a afectar este sitio. Entonces la doctora Braniff emprende el proyecto junto con la ya fallecida doctora Ana María Crespo. La doctora Crespo se encargó de hacer la parte de recorrido de superficie, y la doctora Braniff hizo excavaciones en este sitio de Electra. Entonces ese es el trabajo preliminar. En esa obra ella menciona las fuentes, se cuentan con representaciones de no recuerdo ahorita el nombre del documento, es un plano en donde se ven las carrozas que van sobre el camino real de tierra adentro, y cómo se dibujan las bandas de chichimecas que están acosando a las poblaciones y todo esto. Interesante. Entonces, para la época histórica, esa parte se le llamó Tunal Grande o Gran Tunal, precisamente por sus condiciones de aridez y por su situación de ser refugio así se les decía, ¿no? De refugio de indígenas trashumantes, ¿no? Entonces, básicamente lo que hace la doctora Braniff es retomar el nombre de Tunal Grande para plantearlo como una zona cultural, específicamente lo que tiene que ver la porción de San Luis Potosí. Entonces, digamos que lo que el salvamento hizo fue incursionar en ese territorio de una parte del Tunal Grande, hacer un transecto, un corte de estudio, y encontramos interesantes datos, ¿no?, sobre esas ocupaciones culturales. En este caso estamos hablando todavía de área mesoamericana o de área de frontera. Más o menos nos podrías explicar, digamos, esta situación. Sí, para ese momento precisamente los estudios que hizo la doctora Braniff, ella trabajó otro sitio aparte del de Villa de Reyes, que fue no recuerdo ahorita. Hubo un sitio que exploró en 1961 en la parte zacatecana de este espacio, muy pegada con los límites de San Luis y Guanajuato. Ese sitio se llama El Cerrito. Ahí realizó sus primeras excavaciones, creo que todavía siendo como estudiante, y encontró esta cerámica que es muy importante para la zona. Es un tipo de cerámica que se le llama Valle de San Luis polícromo. Ya se le había llamado así desde los 40, 50. Ella encuentra esto y encuentra entierros. Algunas de estos hallazgos están ahorita plasmados en la sala del Museo Nacional de Antropología. Pues bien, ella
Se me fue la pregunta. Sí, yo preguntaba pues si estamos hablando de área mesoamericana, área mesoamericana, o estamos hablando ya de una región fuera de ella o fronteriza. Claro, sí, ella buscaba básicamente determinar esos aspectos, pero pues hasta este momento no hemos avanzado mucho, se sigue hablando. Ella es quien propuso el término frontera septentrional de Mesoamérica, básicamente buscando como que las últimas ocupaciones sedentarias agrícolas hacia lo que es esta idea de Mesoamérica. Y se pensaba que por aquí estarían estos límites, precisamente los estudios que ella hizo en El Cerrito y en Villa de Reyes apuntan hacia esa problemática de definir cuál es ese límite, ¿no? Entonces, ahorita, pues, en general el área queda englobada en lo que se le ha dado en llamar centro-norte de México, que es un término emergente a partir de los años 80, 90, para distinguirlo precisamente de lo que es el occidente pleno, que sería, pues, lo michoacano, asociado al purépecha, todo eso, y se creó el término, o se ha etiquetado el término de centro-norte, ¿no? Entonces, lo que nosotros pudimos ver es que esta parte aún corresponde a grupos sedentarios. Pero sí se encontró también, eso es importante decirlo, una interacción fuerte con grupos cazarrecolectores. Es decir, precisamente esta zona que mencionabas, de las curvas de la carretera, toda esa porción de la Sierra de San Miguelito, por ejemplo, allí en ese trecho no encontramos gran evidencia cerámica. Básicamente los puntos que se identifican ahí van en función de artefactos líticos, es decir, muy posiblemente asociados a cierto tipo de actividades de recolección, de apropiación de recursos, y un par de ejemplares, de ejemplos con pintura rupestre. Unos motivos diseñados en rojo que se encuentran en algunos de esos puntos. Entonces, es decir, lo que es la parte plana antes de ese descenso, sí encontramos evidencia sedentaria y posiblemente agrícola. Pero al incursionar en esta zona pues más quebrada, más serrana, más difícil de ocupar, allí sí se nota un cambio muy fuerte en cuanto a los rastros cerámicos, a los rastros arqueológicos, perdón, porque la cerámica desaparece, nos encontramos solamente con artefactos líticos y alguna otra evidencia de pintura rupestre, ¿no? Entonces sí se está apuntando por ahí ese dato. Sin embargo, también cabe mencionar que existen referencias de cerámica más adelante. Sería como una pequeña porción más enfocada a este tipo de recursos. No podemos decir que fuera exclusivamente de grupos nómadas, ¿no? Sin embargo, pues falta por desarrollar esto. Entonces, yo quisiera nada más, un poco para incorporar a todos los oyentes, cuando hablamos de lítica, hablamos de objetos de piedra. Objetos de piedra. Y en este caso estaríamos hablando, donde nos hablas de que no hay, en los sitios donde no hay presencia cerámica, ¿serían sitios de cazadores recolectores? Muy posiblemente, aunque no se descarta que fueran áreas de incursión precisamente para apropiación de recursos de los mismos grupos sedentarios. Es decir, también puede pensarse que los grupos sedentarios tienen una movilidad, y toda vez que el recurso agrícola es más difícil de sostener por la precariedad de las lluvias y las condiciones que existen, pues no se descarta que inclusive los mismos grupos sedentarios efectuaran algún tipo de incursión. Falta detallar mucho más esa parte. Digamos que de primer momento pues contamos con estas grandes separaciones entre cerámica lítica, ¿no? Es decir, industrias que se están manejando cerámica, pero por el otro lado de grupos que están ocupando lítica, pero a lo mejor son los mismos. Falta detallar esa parte, implicaría más trabajo en esa porción, por ejemplo. Pero habitualmente entonces la cerámica se relaciona con sedentarismo. Sí, fundamentalmente, claro. Y la lítica serían como instrumentos más primitivos. Pues implican más, están más enfocados a ciertas actividades, ¿no? Pero sí, sobre todo la recolección de
plantas o la cacería, ¿no? Podemos encontrar tipos de lo que llamamos raspadores. Los raspadores son pequeñas piedras que tienen una forma como redondeada hacia uno de sus extremos, los cuales se ha documentado se atan a una vara y con eso se pueden bajar las tunas o se pueden bajar productos así. Es la manera como se pueden ocupar. Entonces, al encontrar estos tipos de artefactos, se da un poquito la idea de que sí se están metiendo a esas zonas más difíciles, pues para acceder a cierto tipo de productos y acceder inclusive quizá a ciertas especies animales, ¿no? También los cazadores recolectores nómadas tienen como ciclos, ¿no? Si en un lugar llueve, están mientras hay fertilidad en un lugar, y cuando viene la aridez se trasladan a otro lado donde hay comida, donde hay animales, donde hay diferentes formas de subsistir, ¿no? Simplemente aquellos de los ríos que suben y bajan, Sí, cómo no. ¿De qué época podemos estar hablando? ¿De algún fechamiento se puede mencionar? En general, el trabajo de la doctora Brani fue muy importante porque estableció 3 fases de ocupación para la zona en general, lo que es el Tunal, ¿no? Para esta zona del Tunal establece la fase San Juan, que aquí tengo que va del 270 al 130 después de Cristo. Es una fase temprana, digamos que iría para lo que se tiene para el centro de México, en un formativo, lo último del formativo y un principio del clásico, por decirlo así, al 130. Después ella encuentra la fase San Luis, que esa es de 350 aproximadamente al 800, es un periodo amplio de tiempo. Y después la fase Reyes, que es de 900 a 1200, es decir, de un postclásico tardío contemporáneo a Tula. Ella puntualizó en su momento que era contemporáneo a Tula. Sin embargo, los datos para esta fase Reyes son muy limitados, son muy escasos. Y en cuanto a nuestro trabajo que desempeñamos, sí se encontramos indicios de estas 2 primeras fases, la fase San Juan y la fase San Luis, es decir, tendríamos un fechamiento del 270 antes de Cristo al 800 después de Cristo, ¿no? Aunque la fase más representativa sería para nosotros la fase San Luis, que corresponde a un clásico mesoamericano. En cierto sentido se podría pensar contemporáneo a Teotihuacán. Esta parte es muy importante en esta porción, y no solamente en esta, sino también en los Altos de Jalisco, que también fue otra de nuestras partes que tocamos, ¿no? Entonces hay una presencia muy muy clara, quizá la más fuerte de ocupación humana va para el clásico, en esta parte. Y además se logró establecer se logró determinar que entre lo que es la parte de Tunal Grande que estamos platicando ahorita, hay una fuerte relación con lo que es el valle de Río Lagos, que es los Altos de Jalisco. Hay una estrecha comunicación entre las 2 zonas, aunque entre ambos puntos hay un espacio de aproximadamente 50 kilómetros que no tienen ocupación cultural. Bueno, quizá la tengan, pero lo que es sobre la línea de lo que fue la autopista, no logramos reconocer esa ocupación. Quizá los sitios estén más pegados a los cerros o cercanos a los arroyos, pero todo lo que es ese transecto de lo que es el Valle del Río Lagos, la última parte hacia la población de Villa de Arriaga, fue carente de vestigios arqueológicos para nosotros. A lo mejor están más a los lados, ¿verdad? Pero no los detectamos. De manera que tal que desde el estudio que se realizó pudimos marcar 2 zonas bien diferenciadas, lo que es los Altos de Jalisco, Lagos de Moreno, y lo que es la parte de Tunal Grande. Son cerámicas diferentes, son sistemas constructivos diferentes, son diversas situaciones que nos marcan una diferenciación, pero al mismo tiempo que tenemos esa diferenciación, sí encontramos relaciones estrechas a nivel de intercambio. Alfonso Araiza, mencionaste ahorita sistemas constructivos, estamos hablando de arquitectura, encontraron algo de edificios. Sí, cómo no. De la población de Villa de Arriaga hasta lo que es el otro poblado más adelante hacia San Luis Potosí, que es Tepetate, se encontraron restos domésticos de ocupación. Encontramos pequeñas
como aldeitas. Cuando decimos restos domésticos nos referimos a casas, habitaciones. Sí, exactamente, restos de casas donde vivía la población, y encontramos que son pequeños cuartos, quizá de 4 por 3 metros, los cuales están sobre pequeños elevaciones que salen del terreno, muy ligeras, pueden ser de 50 centímetros, y en su interior tienen superficies empedradas. Aparte de este elemento de superficies empedradas, pues tenemos fogones, que son pequeñas depresiones del terreno, las cuales remarcaban en sus orillas con piedras o tepalcates hacia el fondo, perdón, y aparte cubrían con lodo. Este lodo cubrían las paredes de estas oquedades y se encuentra evidencia de estar quemado, porque ahí se quemaban cosas además, ¿no? Pero inclusive desde su manufactura se nota esta parte calcinada. Otros indicios asociados a estas casitas de la gente tienen que ver con restos de lo que le llamamos bajareque. El bajareque es un barro que se aplica a paredes de carrizos, pequeños varas, ¿no? Y este recubrimiento de lodo a veces se calcina, se quema para darle mayor resistencia y, pues bueno, no permitir tanto la inclemencia de los elementos atmosféricos, ¿no? Entonces encontramos pedazos de bajareque y que no están hablando de muros, ¿no? Que estaban de material perecedero, pero cubiertos de esto. Este es un poquito el panorama en cuanto a la arquitectura a la arquitectura doméstica, a la arquitectura de casas de esta porción, ¿no? Sin embargo, una constante en esta parte de lo que es de Villa de Arriaga hacia Tepetate es un proceso erosivo muy fuerte. Es decir, los sitios desaparecen, el suelo ha desaparecido en un largo tiempo, de manera tal que lo que son los conjuntos de viviendas permanecen como pequeñas islitas. Es decir, a su alrededor el piso se ha ido bajando y esta parte que fue construida y consolidada arquitectónicamente que permanece en pie. Entonces están en riesgo porque son ya muy precarias, muy perecederos, y pues sí sería importante pensar en un momento futuro en hacer algo para su protección de estos pequeños vestigios, que es básicamente lo que se tiene en esta parte, ¿no? ¿Y a qué se debe esta erosión de los suelos en esa zona? No te puedo decir así a grandes rasgos. Yo creo que mucho debe ser un proceso ya muy antiguo, ¿no? Porque por lo menos para la última fecha que tenemos de 800 después de Cristo hacia acá, pues no sabemos en sí cuál haya sido la intensidad de los agentes atmosféricos, que sea a través de viento o inclusive, bueno, quizás sea difícil ver la parte de la lluvia que se esté arrastrando, pero no lo sabemos, ¿no? No tenemos estudios polínicos en esta parte que, digamos, nos esté indicando algún dato de cambios, de esos cambios climáticos. Entonces, no hay una respuesta así como que muy clara. Ya implica otro estudio quizá de tipo más especializado, ¿no? Geológico quizá. Sí, en la actualidad es una zona muy árida, sí, pueden pasar 2-3 años sin que llueva. Así es. La mayor parte del agua que se utiliza para uso humano, para consumo humano, es de pozo. Claro. Y creo que cada vez perforan más profundo. Sí, es más difícil encontrarlo, sí, ¿no? Claro. De hecho, mucho vinculado a esa aridez, pues tiene que ver con la proliferación de los nopales, ¿no? Lo que le da el nombre de Gran Tunal. Y al parecer fue un recurso muy constante y muy intenso, porque del nopal pues obtienes la penca, pero también obtienes la tuna, ¿no? Y la tuna la puedes procesar y puedes sacar muchas cosas, hacer estos como panecitos de tuna seca, ¿cómo se llaman? ¿El queso de tuna? El queso de tuna, ¿no? Entonces, ese es un alimento que puedes preservar por cierto tiempo, sí, ¿no? Entonces, tampoco tenemos la parte de estudios de
cómo se puede sobrevivir, cómo una cultura puede sobrevivir teniendo como este recurso importante y que les permitiera a ellos conjuntarlo con agricultura y con el acceso a otros recursos ya más de cañada, por decirlo así. Entonces, en realidad lo que tenemos es un primer esbozo de lo que es la ocupación humana en esta parte para este momento, ¿no? Pero sabemos que es una sociedad con un cierto tipo de desarrollo, porque sus formas cerámicas son muy bien desarrolladas, son muy bien elaboradas. El sistema constructivo es, a pesar de todo, es precario por el entorno, pero en sí es lo que queda, a pesar de toda esa erosión. Sí. Entonces están muy bien construidas, muy bien diseñadas. Claro. No son cosas que la gente hiciera una cosa al aventón, ¿no? Es una situación en la cual ellos eligen perfectamente el lugar, porque además muchos de los asentamientos están junto a manantiales o junto a arroyos de temporal. En un arroyo temporal pues se le coloca una pequeña represamiento y pues ahí se tiene el agüita guardada por un tiempo, ¿no? O junto a manantiales. Ese es el patrón. Los sitios de este momento se ubican en las orillas de los cerros y cerca de estos recursos. Entonces, imaginémoslo así, en el sentido de que la gente pues tiene mal que bien un recurso de agua cerca de una nopalera, ¿no? Eventualmente el recurso agrícola, y en tiempos difíciles pues la búsqueda de que quizá presas de caza para otras partes. Así es como me lo imagino yo. Sí, claro. Sí, pues lo que hace mucho el arqueólogo de la mano con el historiador, ¿no? De leer, tratar de hacer una lectura en los vestigios de cómo tal vez vivieron. Pero yo veo que luego logran mucha precisión a través de objetos como, por ejemplo, metates. ¿Encontraron metates, por ejemplo? No, algunos sí, en superficie son los llamados metates ápodos, o sea que no tienen, no tienen patas. Piedra lisa. Se elige una piedra más o menos de forma rectangular, de forma regular, y con una superficie plana, y se empieza a trabajar con otra piedra que tenga tamaño de una mano, etcétera. Se empiezan a trabajar y van haciendo oquedades. Algunos, no creo que sea un nombre muy local, pero se les ha dado en llamar huilanches. Entonces, sí se encuentran los huilanches en esta parte asociado a lo doméstico. Entonces, hay evidencia clara de que se están moliendo granos, y eso nos da la pauta para pensar que sí hay una agricultura, ¿no? Pero bueno, no solamente se muelen granos de agricultura, sino pueden ser de otro tipo, ¿no? Entonces, pero sí se encuentra este dato que nos habla de un sedentarismo claro, marcado. No sabemos qué tan estacional haya sido, digamos que se ocupara por 6-8 meses y después fuera una transhumancia. Es difícil. En realidad, como les digo, pues son las primeras incursiones que se tuvieron hacia esta porción de Tunal, ¿no? Y bueno, la incursión sistemática, porque ya existían otros trabajos previos de historiadores potosinos como Octaviano Cabrera y Piña y de Joaquín Meade, ¿no? Gente estudiosa desde tiene muchísima investigación en San Luis. Sí, exactamente. En muchas zonas. Y él abordó mucho y fueron muy interesados. Entonces, digamos, el punto de partida para los arqueólogos modernos o contemporáneos son estos trabajos. Y ahora el reto es avanzar aún más y aún falta mucho, en realidad, ¿no? Que creo que es interesante destacar, pues, que estamos hablando de un área que, digamos, otros sitios de Mesoamérica se han explorado profundamente y esta zona no. Entonces, de ahí la importancia. Ustedes tienen estos antecedentes, confirman los estudios de la doctora Braniff. Sí. ¿Y qué pasa con el área de los Altos de Jalisco, que sería el otro espacio de estudio de este salvamento? Sí, pues los Altos de Jalisco, hacia esta porción del Valle del Río Lagos, también fue muy interesante, ¿no? Es decir, porque cruzamos, digamos que un tercio de lo que es el valle, su extremo más norte, por decirlo así, y encontramos, pues, para lo que se pensaba de la zona, pues un número muy grande de sitios.
En total de los sitios de todo el tramo, desde Lagos hasta San Luis, fue alrededor de 170, más o menos, no recuerdo ahorita la cifra precisa. Unos 27 están en el Tunal, los restantes están en Lagos. Entonces encontramos muchos sitios, pero bueno, estamos hablando de un sitio, a cualquier localidad donde encontremos algún rastro cerámico, o sea, restos de tepalcates o de tipo lítico. Entonces encontramos pues la diferencia de sitios y fue una ocupación muy intensa. Ahora, una parte muy interesante que tiene que ver con el Valle de Río de Lagos de Moreno es la existencia de una arquitectura muy elaborada y muy sofisticada, que consiste en unas plataformas, o sea, unas construcciones elevadas, no muy altas, pues pueden tener 1,5 metros o 2 que se elevan del terreno. Digamos que una primera apariencia es como una pequeña pirámide, pero sus dimensiones son considerables porque se encontró un patrón de dimensiones de 60 por 60 metros. Es decir, son plataformas que son cuadradas, tienen 60 por lado, y en algunos casos, al menos en 3, creo, 4, se encontró una disposición de cuartos construidos arriba de esas plataformas. Pero la disposición de esos cuartos es haciendo como una U sobre la plataforma. Entonces, esta como U nos indica que allí se realizaban cierto tipo de actividades y ese sería como el sello. Para el río Lagos encontramos 7 de estas plataformas y repartidas sobre el trazo, pues digamos, podría estar separadas unas de las otras de 2 a 3 kilómetros o quizá más cercanos. Nos está hablando de una intensidad de estas estructuras, las cuales se encuentran aisladas. Quiere decir que se encuentra la estructura, pero no encontramos pirámide u otro tipo o sea que digamos son pequeñas villas. No, son elementos aislados en el terreno que se están repartiendo consecutivamente. Dadas las limitaciones del estudio, porque es una línea sobre la que estamos trabajando, no tuvimos oportunidad de reconocer más hacia los lados. En ese momento, quizás sea interesante mencionar que hacíamos un cubrimiento sobre la línea y lo que determinaba la fotografía aérea, la cual ocupamos para hacer los estudios. Es decir, se hace un vuelo especial en la cual el avioncito va tomando fotos cada tramo y se hace un cubrimiento de toda esa zona. En este caso, el cubrimiento hacia los lados de la autopista era de unos 2 kilómetros. Entonces, se hace la fotointerpretación, se ven rasgos o señas que nosotros consideramos que son como anómalos, que nos dan una pauta para pensar que hay un vestigio humano, y sobre eso se va a visitar ese lugar y se corrobora si es o no es. Bueno, el caso es que en este cubrimiento de 2 kilómetros a cada lado de la autopista encontramos este número de vestigios. No sabemos, por ejemplo, si a los lados, más allá, se encuentran todavía otras más, ¿no? Entonces, pero siempre coincidió en que son aislados, que son elementos aislados. Fundamentalmente. Sí, qué interesante. Hay un caso que es una plataforma un poco menor, pero en ese caso es de 40 por 40 metros. Pero la demás se mantiene como una constante, 60 por 60. Hay una excavación en uno de esos estructuras. En el año de 1962 excavó el profesor Piñachán. También ahí estuvo. El doctor. Estuvo en todos lados. Fue pionero en muchas partes y hizo un trabajo muy serio y muy sistemático. Es la base para mucho del trabajo que se hace. Y en este caso no fue la excepción, ¿verdad? Entonces hizo unas exploraciones ahí, encontró en uno de esos puntos que se llama el Cerrito, ese se llama el sitio, el Cerrito del 40, porque hay una población ahí cerca, 20 kilómetros de Lagos está una población que se llama el 40. Entonces, ahí en el Cerrito del 40, él hace esas excavaciones y encuentra grandes cuartos con pisos de lodo cocido, quemado,
y encuentra pues todavía alguna altura de muros, pero no solamente eso, sino que encuentra columnas circulares dentro de los cuartos. Encuentra 2 niveles en esa estructura, un nivel alto, donde se encuentran dos grandes salas con columnas, y en la parte de abajo encuentra un cuarto alargado, en el cual también encuentra columnas más pequeñas, ¿no? Entonces, visitamos de nueva cuenta esos sitios, visitamos de nuevo el sitio del 40, y pudimos advertir que lo que él exploró en realidad correspondía a la mitad de una estructura con planta heno, de estas plataformas que estamos mencionando. O sea, no excavó, no la reconoció completa porque la mitad de la estructura es agrícola. Entonces seguramente en ese momento pues quizá no pudo determinar, él menciona que es una estructura de 30 metros de largo, de 30 metros de ancho y 60 de largo. O sea que va a la mitad. Justo a la mitad, ¿no? Sí. Pero ya cuando lo visita el sitio, uno lo camina y ve la foto aérea, esta foto aérea reciente, la cual tuvimos acceso por la constructora, pues dice, no, sí abarcó la mitad de una de estas estructuras con planta heno. Otra estructura que se llamó el Mogote del Banco, la exploramos nosotros. Hicimos una cala y algunas excavaciones en la parte de arriba y otras 2 complementarias, precisamente para buscar un símil con la estructura explorada por el doctor Piña. Sin embargo, pues no tuvimos la misma suerte, porque en la parte alta de la estructura con planta heno del sitio que les menciono, pues a los 10 centímetros aparecieron los pisos de barro cocido. Entonces aquí no tuvimos la suerte de encontrar un estrato grueso para encontrar muros así, pero lo que sí se encontró sobre esa superficie fueron 3 oquedades de unos 50 centímetros de diámetro. Estas oquedades están reforzadas con piedras alrededor. Entonces, y en la parte de abajo de estas oquedades se encontraron, en una que se logró explorar, se encontraron por lo menos 3 piedras muy grandes como manera de tope o de cimiento, de manera tal que estaban en el fondo y arriba la oquedad circular. ¿A qué podría corresponder esto? Pues nosotros consideramos que eran las bases para postes. Es decir, en lugar de columnas, en este caso específico, hacen la oquedad y eventualmente ya está listo para colocar o un tronco o una serie de postes amarrados, no sabemos, ese dato se pierde, pero lo que nos está corroborando es que sobre las plataformas vienen elementos verticales de soporte, ya sean columnas o ya sean postes parados de madera, ¿no? Básicamente fue eso en cuanto a la intervención. Lamentablemente, porque sí es importante decirlo, nuestras intervenciones fueron muy limitadas. ¿Por qué? Porque pues, nosotros pensábamos en una idea de preservación de esta estructura. Si nosotros empezábamos a hacer grandes excavaciones, pues un poquito la gente empezaría quizá con la idea de que es un vestigio, un yacimiento, y con el interés más allá, quizá pudiera ser pudiera ser posible que se efectuara una destrucción. No queríamos eso, dijimos, bueno, las excavaciones van a ser muy limitadas, pero lamentablemente, y lo digo así, muchos años después, hace 4 años que hice una búsqueda en estas aplicaciones modernas ahora con el Google Earth, sí. Claro. Sí. Hago esa búsqueda de este punto en específico y me voy de espaldas porque este sitio lo borraron del mapa. Ah, caray. Ajá. Muy grave, porque cuando se ejecutó finalmente la autopista, que pasaron muchos años para que esto se hiciera, ocuparon el lugar como banco de material. Ah, caray. Entonces, lo que nosotros buscábamos preservar, aquí la constructora o la contratista, por ignorancia, no sabemos por qué razones, desapareció absolutamente esta estructura y es un banco de materiales pues de cerca de 80 metros de ancho por 300 de largo, o sea, es una cosa descomunal la tierra que se sustrajo. No sé si ahorita esté todavía en operaciones. Yo ya no regresé como parte del estudio, fue lo que intervenimos y se acabó, pero
pues lamentable, porque nosotros con una mentalidad de preservación, y resulta que la realidad nos muestra que a lo mejor los momentos actuales son los que tenemos que aprovechar para hacer esos estudios y no dejar un tanto después, porque la realidad está mostrándonos otras cosas, ¿no? ¿Ojuelos ya son Altos de Jalisco o todavía no? Es digamos que lo último de los Altos de Jalisco. Y para el otro lado llega hasta Encarnación de Díaz, hacia Aguascalientes. Sí, digamos. Sí, por más o menos esa es la porción. Y pues Los Altos pues está en una de sus orillitas, ¿no? Bueno, arqueológicamente Ojuelos puede ser una zona muy interesante porque marcaría precisamente la transición entre esto que encontramos nosotros como un corte. A lo mejor la transición se está dando hacia Ojuelos, de cómo se puede estar articulando una cultura alteña, arqueológicamente, de los Altos de Jalisco, contra la cultura del Tunal Grande. Ahí debe estar ocurriendo una situación interesante, pero que yo sepa no existen estudios arqueológicos hacia la zona de Ojuelos. Por ahí supe que alguna vez se atendió una denuncia, pero creo que no culminó en ningún rescate ni nada así. Pero creo que eso es muy importante de ampliar la parte de los estudios, ¿no? A mí me gustaría preguntar sobre esto de la fotografía aérea. ¿Qué tipo de señales son las que identifican y si cuando las ven habitualmente si son, digamos, vestigios? Depende un poquito del ojo del que interprete, ¿no? Depende también de la calidad o resolución, como le decimos, de la fidelidad de la foto, ¿no? Puede haber fotos que se fueron tomadas muy alto, entonces rasgos pequeños no se van a notar, pero en este caso específicamente de lo que fue el estudio, la escala que tuvimos para estas fotos pues fue la correcta. Yo realicé la fotointerpretación y ¿cómo lo reconocía? Bueno, pues simplemente se ven porciones que pueden estar elevándose del terreno natural. Uno sabe cuando un terreno tiene un cierto nivel. Si de repente, como se ven a través de un aparato especial que es el estereoscopio, así se le llama, se le ve a través del estereoscopio, de repente se ve como un chipote, una parte salediza. Y dice, bueno, ¿esto qué corresponde? Si es muy peculiar. Entonces se traza una marca sobre la foto y después se traslada al mapa que lleve uno, la carta topográfica, perdón, y sobre esa base ya se visita, se camina, se recorre alrededor y se ve si ese chipote puede ser antiguo, puede ser moderno o simplemente fue un evento natural. En mi caso, pues quizá esté mal que lo diga, pero el 80% de las marcas que hice sí fueron vestigios arqueológicos, ¿no? Porque tenía buena foto, no es porque sea muy buena. Las dos combinadas. Las cosas tenía y de hecho una situación muy interesante porque en un caso así se veía una parte con una nopalera hacia la parte de Lagos, hacia el lago. Después del 40 está la presa del 40, que es una pequeña presita, pero pues tiene su importancia histórica por la época del general Lázaro Cárdenas. Y en esa parte se ve una mancha así como de nopalera. Yo entreveía ahí algunos rasgos, entonces hice una marca. El compañero que acudió a verificar ese dato, el compañero Marco Ayala, decía, no, pues si la hizo Araiza, algo le está pegando, ¿no? Entonces fue y insistió, caminó, recorrió, y efectivamente se encontró uno de los sitios, el único sitio que discrepa de las plataformas cuadradas con planta Enu, es que es un pequeño conjunto ceremonial, muy pequeño en realidad, que consta de un espacio abierto, como una pequeña plaza hundida. A un lado se tiene un pequeño adoratorio y hacia uno de sus costados de esta pequeña plaza se tiene una estructura que tiene la planta de una T, como si fuera una pequeña T, una porción cuadrada a la cual se le agrega una porción más alargada, adjunta, y esos son los rasgos más generales de esta parte. Entonces con la foto aérea logramos reconocer ese sitio. Cuando hablamos con el propietario que nos diera los permisos para
limpiar el terreno, poder tener un poco más de visión, me preguntaba, oiga, ¿y cómo le hizo? Yo ahí mando a mis vacas siempre, desde años, y nunca lo había visto. Digo, bueno, pues se trata de este procedimiento. Entonces, la foto aérea nos resultó muy útil para lo que es este trabajo previo a lo que fue la incursión ya en campo, ¿no? Entonces, básicamente así opera, ¿no? Y así nos condujo a obtener muchos de los datos que tenemos, ¿no? Aunque también, ya para culminar esta parte, también tuvo mucho que ver los recorridos sistemáticos. Es decir, ya que teníamos una zona visitada, si era o no sitio arqueológico, pues era caminar a lo largo. En terreno ve una parte que se ve más plana o que se ve prominente y entonces dice, pues ya estoy aquí, está a 200 metros, lo camino y lo reviso, ¿no? O sobre el terreno ve uno que se concentra cerámica, pues dice, a ver, aquí voy a recorrer con más cuidado. Entonces fue un poco la interacción de dos, la verificación de marcas de fotointerpretación y lo que le llamamos recorrido sistemático, es decir, un recorrido consistente, más como de rutina, ordinario, ¿no? Pero que finalmente también aportan sus resultados, ¿no? Siempre que los arqueólogos hablan de recorridos de superficie es caminar. ¿Recorridos a pie de cuántos kilómetros, digamos? Pues a veces se tienen como cuotas o tasas de 4 o 5 kilómetros diarios, ¿no? Esa es una cuota corta. Depende también un poquito porque si el terreno es difícil, claro, y si las condiciones son extenuantes, pues a lo mejor uno sale a las 7 de la mañana y a las 12 ya no puede uno continuar, ¿verdad? Entonces, es un poquito, no es como que una cuestión ya determinada de tantos días, tanta distancia por cada día, ¿no? Es un poquito eso, pero aquí digamos que podríamos tener una cobertura de 3, 4 kilómetros al día con resultados interesantes porque sí regresábamos con nuevos sitios, sí regresábamos al campamento con nuevos datos, ¿no? A mí lo que me parece interesante con esto de la fotografía aérea es cómo los recursos modernos no dejan de lado las habilidades del arqueólogo, la intuición, la capacidad, y eso se me hace muy interesante. ¿Qué horarios eligen para trabajar? ¿Cuánto tiempo dura, digamos, en una situación de esta naturaleza el trabajo de un arqueólogo? Sí, bueno, en este caso, pues nosotros teníamos un campamento en la ciudad de Lagos y salíamos una vez desayunados, por ahí de las 7:30, 8, emprendíamos el recorrido. En realidad, pues no invertíamos mucho tiempo, en 40 minutos ya habíamos llegado al punto a verificar y de ahí a caminarle hasta las 2, 3 de la tarde. Es decir, se empieza uno a caminar y así se va siguiendo durante todo ese tiempo. Claro, ya llega el momento en que da un poco el hambre, ya está uno cansado, entonces ya se emprenden los regresos por ahí de las 2, 3, inclusive 4. No tenemos horario, pues, porque a veces uno está ya en un punto quizá ya muy lejano y dice, volver aquí al día siguiente y volver a caminar, dices, mejor me quedo otra hora, camino hacia la punta del cerro, la punta de la loma y ya. Muchas veces pues regresábamos al campamento a las 5, 6, ¿no? Pues extenuados, pero muy satisfechos con los resultados. Las dos zonas fueron muy interesantes, fueron muy ricas y siempre trajeron mucha información, ¿no? Nos dejaba mucho ánimo de trabajar día tras día, ¿no? Para la zona de Tunal Grande, ¿establecieron otro campamento? Bueno, sí, hubo un grupo de estudiantes que se incorporó, nos llevó el doctor Salvador Pulido. Entonces, yo como coordinador dije, pues es que de Lagos hasta allá, sí ya es un tiempo largo, ¿no? Entonces yo les decía, pues voy a montarles un campamento ahí. Alquilé una pequeña casa que estaba en proceso de construcción,
y se quedaron ahí los estudiantes, pero como en Villa de Arriaga, perdón. Ahí en Villa de Arriaga, pero los estudiantes pues se aburrían, la verdad, ya al acabar a las 3, 4. Villa de Arriaga es un pueblo muy chiquito, no tiene gran actividad cultural. Pues se regresaban a Lagos. Yo les decía, pero ¿para qué se regresan? Se están matando, porque iban atrás de las camionetas que están abiertas, ¿no? Entonces decía, pero ¿por qué le hacen eso si le estoy pagando un campamento allá? No, pues ellos querían estar un poco más en la vida como urbana, de convivencia, sí. ¿no? Pero toda esa parte sí se atendió desde ahí, ¿no? En lo que cuando no se regresaban, lo atendían desde ahí, ¿no? Entonces, esa parte se atendió desde Villa de Arriaga. Básicamente, la parte esta de las cañadas, por decirle así, de las barrancas, donde está estos vestigios, fue más que nada atendida por ellos, ¿no? Y por el profesor, el profesor Pulido, que fue quien los llevó, y el equipo de trabajo que era el equipo de investigación. Sí, nosotros estuvimos más que nada trabajando lo que es Villa de Arriaga y Tepetate. Esa parte nos correspondió. La parte más difícil fue para los estudiantes. Claro que casi siempre es ley, ¿verdad? Sí, aprenden más. En un transecto así tan largo, yo siento que también arqueólogos como se dice, nómadas, y otros que son sedentarios. Cuando van a un sitio fijo, pues tienen un lugar fijo para dormir, vienen durante el día. Pero en un transecto tan largo como tienen que ir cambiando de campamento, digamos. Aquí siempre estuvimos en Lagos, ¿no? Sí. Sabíamos que nos implicaba más tiempo, pero no veíamos como que tanta necesidad. Otras experiencias de trabajo, como me ha tocado participar, por ejemplo, en la autopista México-Guadalajara. Allí sí teníamos pues un campamento primero en Morelia, y después de un cierto tiempo, conforme ya nos íbamos alejando, pues otro campamento en Zamora. Entonces va un poco determinado, pero este transecto no era tan extenuante, tan largo, ¿no? Más o menos dentro de lo que se podía abordar con un solo campamento, ¿no? ¿Cuánto tiempo duró el proyecto, el trabajo? Empezamos en agosto de 1997 y terminamos en febrero o agosto, pues agosto, septiembre, octubre, medio año. 6 meses. 6 meses. 6 meses. Y para un tramo de este tamaño, ¿esto es un tiempo suficiente, corto? No sé. Pues fue el tiempo adecuado. ¿Se hubiera podido hacer más? Por supuesto que sí. ¿Qué hubiéramos hecho? Aunque ya teníamos todo el cubrimiento de lo que era el tramo, el tiempo, digamos, adicional se podría haber ocupado en otras excavaciones. En realidad el proyecto excavó muy poco, solamente 5 sitios se exploraron, y hubiera sido pues un aporte interesante el poder realizar un poco tiempo más. Sin embargo, pues el plazo se agotó y tuvimos que regresar acá a la Ciudad de México, ¿no? En ningún momento ha mencionado arqueólogo Alfonso Araiza, restos humanos, enterramientos o cosas así. No los encontramos. No hubo. No los encontramos, aunque se hicieron estas excavaciones, no hubo como tal enterramientos, aunque en uno de los fogones del sitio de Tepetate, que se llama Cerro del Gato, en este tlecuil que mencionaba se encontraron algunos rastros de molares y de dientes de niños. Una cosa muy extraña, pero como parte de la ceniza venían estos datos, ¿no? Hasta el momento no se han procesado, están ahí, pero fue lo único que se encontró. No tenemos más. ¿Tlecuil es el nombre del fogón? Sí, es uno de sus nombres, ¿no? Que tiene especificidades, pero sí, a grandes rasgos, ¿no? En este fogón se encuentran estos restos, pero básicamente dientes, ¿no? ¿Se le ha dado a esta cultura, digamos, a esta zona de evidencias culturales de Lagos de Moreno algún nombre específico, así como la otra lleva el de Tunal Grande? No, básicamente se habla como... quien ha trabajado eso es el arqueólogo Peter Jiménez, y ya él ha definido áreas en función de elementos que se están manifestando
comunicación, de interacción, llama esferas de interacción, habla de una esfera norte de Mesoamérica, una esfera de interacción norte. Y él engloba todo lo que es la parte de los altos como la subesfera Altos Juchipila, que es una zona congruente en términos culturales, en términos arqueológicos, y digamos que en cierto sentido pues Lagos entraría en esta subesfera Altos de Jalisco Juchipila, que él le llama, ¿no? Quizá lo interesante aquí es que esta porción de los Altos nos está mostrando una estrecha vinculación con Tunal Grande, cosa que no había sido, digamos, como que notada en otros trabajos, porque sí tenemos evidencia de esa interacción. Es decir, en los sitios de Lagos de Moreno encontramos evidencia de cerámica de Tunal Grande. Encontramos este tipo que les decía, Valle de San Luis polícromo, se está encontrando, no en grandes cantidades, pero sí de manera muy constante y muy persistente. No es raro encontrarse Valle de San Luis en lo que es el área de Lagos de Moreno. Pero a la inversa, también en el área de Tunal Grande, del transecto que nos tocó estudiar, también estamos encontrando cerámica diagnóstica de los Altos de Jalisco, en menores cantidades, en menores proporciones. Entonces sabemos que hay una estrecha interacción entre lo que es esta porción potosina con esta porción jalisciense. Ese es un dato interesante respecto a esa comunicación entre los dos puntos. Y por otro lado, pues según el planteamiento de Peter Jiménez, existe una subesfera dentro de esta esfera de interacción del norte. Está la subesfera que le llamas subesfera Tunal Grande, ¿no? O Valle de San Luis, no me acuerdo. El caso es que pues aportamos un poquito esa interacción que se daba, que es muy, muy insistente, y no había aparecido referida en otros trabajos previos para los Altos de Jalisco. ¿Estos trabajos de Peter Jiménez de qué tiempo son? ¿De qué época? Es un planteamiento que él ha estado trabajando de hace un tiempo, y creo que la más reciente propuesta que hizo fue por ahí de 2009, si no me equivoco. 2008. O sea, ¿son trabajos posteriores o simultáneos a lo que ustedes en cierto hicieron? sentido ya estaban cuando nosotros empezamos, y es algo que él ha ido como que redondeando. De Lagos de Moreno, esta porción alteña tiene estrechas vinculaciones con lo que es Valle de Atemajac. Estamos hablando de Guadalajara. El actual asentamiento de Guadalajara, una vinculación muy estrecha a nivel cerámico, por ejemplo. Las formas cerámicas que encontramos en Lagos de Moreno son muy parecidas a las que se están dando en lo que es Valle de Atemajac. Y todo el espacio intermedio muestra una congruencia absoluta en términos de esta cerámica, ¿no? La cerámica, ¿cómo es? ¿Qué formas tiene? ¿Qué tamaños? ¿Qué colores? ¿Qué técnicas? Pues para los Altos de Jalisco son dos grandes, son las formas más representativas son unas ollas de tamaño mediano, las cuales tienen un borde peculiar, es decir, el borde de la olla se sale hacia el exterior, valga la redundancia, y tiene un engrosamiento muy marcado. Y este engrosamiento puede tener un acanalamiento hacia adentro, y esa es la forma más prototípica desde Lagos hasta Atemajac, y se tienen nuevos datos que van apuntando hacia el norte de Aguascalientes, donde esta forma también se aparece en el sitio de Buenavista. Está explorado por la Universidad de Zacatecas, ya en territorio zacatecano. Entonces, este repertorio de formas se encuentra en una amplia zona, y aparte se tienen lo que le llamamos cuencos de soporte anular, o sea, cajetes que tienen un anillito en la parte de abajo, un arito, o pueden tener una base un poco más elevada. Algunas veces se les llama copas, porque es un poquito la idea, ¿no? Pues este par cerámico, estas ollas que he comentado, y estos cajetes, es lo que predomina en un 80 o 90% de la cerámica.
Hay otros tipos, obviamente, con otras formas, pero eso es lo más representativo. Ahora, la relevancia de las ollas estas que les comento es que en versiones más pequeñas se les aplicaba una pequeña placa rectangular en uno de los bordes, en la orilla del borde, y se le hacen 2 punzonados para representar un rostro humano. Se le ponen los punzonados, se le pone una naricita y se punzona para indicar la boca. Estas son las llamadas vasijas efigie. Y estas vasijas efigie se están encontrando en las tumbas de caja de los sitios del Ixtépetl y el Grillo en Atemajac, y ahora se han encontrado un poco más hacia al poniente, en el área de donde están los Huachimontones, ¿cómo se llama esta parte? No asociado a los Huachimontones, sino hacia esa parte. Todo este complejo simbólico religioso nos está hablando de una cierta unidad o de una cierta integridad en el plano ideológico, que eso es lo que marca una persistencia de las formas, de las tradiciones, en toda esta porción de los altos, y que inclusive está abarcando, pues, Valle de Atemajac y un poco más allá, como si fuera una uniformidad de concepto, una uniformidad en cierto sentido de cosmovisión. Como tal no lo encontramos en el Tunal Grande, por eso son los cortes que se dan. Son 2 zonas diferentes. Pero pues faltará mucho más por hacer hacia lo que es San Luis Potosí, esta parte. Cabe decir que sí del momento en que trabajamos nosotros a la fecha, sí se ha generado cosas importantes. ¿Cuáles son esas cosas importantes? Pues yo pensaría, por ejemplo, el trabajo que se hizo con el llamado Atlas Arqueológico del sureste de Guanajuato, del sureste de Zacatecas, perdón, que realizó la compañera Amanda Ramírez, que trabajó la porción zacatecana del Tunal Grande, por decirlo así. Entonces, toda esa parte de Zacatecas se hicieron recorridos sistemáticos por parte del equipo, se registraron con mucha fidelidad los sitios que se encuentran, se volvieron a visitar sitios como el Cerrito que excavó Braniff, que ya había sido visitado por estos investigadores, y que volvimos a visitar nosotros. Esta parte se tiene muy buen detalle. También se tiene el trabajo reciente de lo que es el proyecto arqueológico del Cóporo, que es nuestro vecino de Lagos, es nuestro vecino, recientemente abierto al público. Somos vecinos, las 2 zonas del Valle de Lagos y el Valle de Ocampos nos separa una pequeña sierra. Entonces se ha hecho el trabajo en el Cóporo muy intenso, muy interesante por parte de mi colega Carlos Alberto Torreblanca, pero también se ha hecho la prospección de lo que es el Valle de Ocampo. Entonces sí han sucedido cosas importantes, y yo creo que en un momento nos hemos juntado, afortunadamente se han generado los foros para empezar a discutir y compartir, claro, y esa es una excelente, con estos colegas que les tengo una excelente comunicación, son muy buenos amigos, entonces siempre estamos como que, mira, te mando este dato que tengo, oye, te comparto esto. Y eso creo que se puede ir profundizando, ¿no? Y falta mucho más, ¿no? Y bueno, cada vez con más precisión conocemos la geografía y la historia del México antiguo en todas sus especificidades, y eso es muy interesante. Claro. Alfonso Araiza, se nos termina el tiempo, ya estamos prácticamente en el minuto final de esta conversación. Para ti como arqueólogo, ¿qué ha significado haber trabajado en este transecto de carretera en un lugar tan poco explorado, el que no es, digamos, de los grandes monumentos que conocemos a nivel nacional? ¿Qué ha significado para ti como arqueólogo en tu trayectoria personal haber visto estos sitios? Fue una gran experiencia, indudablemente ha sido una gran experiencia, porque nos permitió trabajar con mucha sistematicidad una zona, y en este momento me permitió titularme. Me titulé con lo que es la zona de Lagos, y en este momento estoy buscando sacar un poquito la información en artículos, en ponencias, lo que es la parte de Tunal, y me gusta cómo se ha cambiado el panorama en estos años, ¿no? Porque este trabajo que hicimos ya se está conjuntando con otros trabajos más recientes, y eso me da mucho gusto. Insisto en que falta más, ¿no? Pero por lo pronto fue un buen desplante, el panorama cambió.
Y eso lo veo positivo. ¿Y en qué andas ahorita? En la Alameda. En la Alameda. Con un pie en la zona del norcentro y otro pie en la Cuenca de México, porque también es un interés muy, muy, muy fuerte en mí, ¿no? Bueno, ya habrá oportunidad de conversar sobre eso. Otros temas. Sobre la Alameda, claro. Pues Alfonso Araiza, arqueólogo, muchas gracias por compartir con nosotros tu experiencia en este salvamento arqueológico en la carretera Lagos de Moreno, San Luis Potosí. Ha sido un gusto. Gracias. Gracias, buenas tardes.